Empieza una nueva hora y cargamos más éxitos. Quédate conectado. Hay mensajes y canciones. Mató mi corazón. Y canciones. Estamos en las redes. Estamos en línea. Face, Instagram. A toda hora, todo el día. Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Lleva nuestra música a todos lados. Estés donde estés. Al piso, baby, dame más de lo que te pido. Todo el día. La música está acá. El jueves es el quinto día de la semana y el cuarto en las nuevas culturas. La norma ISO 8601 designa el jueves como día central de la semana. Además, los jueves de un año determinan la numeración de las semanas, con lo que la primera semana del año es la que contiene el primer jueves. Si un mes empieza en jueves, habrá martes 13. Hoy, jueves en la ciudad, los sonidos de la radio te acompañan durante toda la jornada. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Noticias al Instante. El oficialismo consiguió dictamen de ficha limpia, pero la oposición reclama eliminar artículos y sumar delitos. Todos los bloques, incluyendo al kirchnerismo, presentaron dictamen. El del Ejecutivo consiguió 30 firmas, pero la oposición dialoguista reclama sacar el artículo que establece que la condena tiene que ser eliminada antes del 31 de diciembre del año previo electoral. Se debatirá la semana que viene. Señala el gobierno, el sindicato de gastronómicos aceptó adaptar el aumento de la paritaria a la pauta oficial. El gremio que lidera Luis Barrionuevo había pactado un aumento del 16% por 4 meses y ahora firmó un incremento del 7% para 6 meses, con porcentajes descendentes que llegan al 0,5% de mejora en mayo. Se convierte en un éxito político para la Casa Rosada. Luego de la marcha atrás con el aumento de luz, el gobierno pone en pausa la idea de eliminar la segmentación de subsidios. La Secretaría de Energía avanzará en un recorte escalonado de las bonificaciones que reciben unos 9,5 millones de hogares de ingresos medios y bajos. Una encuesta reflejó la poca predisposición de los argentinos a aceptar incrementos y a quien ven como responsables de los cortes de suministro. La Unión Industrial recibe a Luis Caputo con una agenda de reclamos. Finalmente, la semana próxima se concretará el encuentro pedido por la Unión Industrial Argentina con el ministro de Economía. La reunión, que será en la sede de la entidad, servirá para acercar al gobierno una serie de reclamos que el sector impulsa desde hace tiempo. Tras el auxilio a Javier Milei en el Congreso, gobernadores esperan avances en obras clave. El gobierno le reiteró a mandatarios norteños su compromiso de avanzar en diversos proyectos de infraestructura. Diputados de provincias peronistas habilitaron el dictamen para suprimir las PASO. Resumen. Noticias al Instante. Caso Loan, la justicia de Corrientes emitió un fallo que complica a uno de los involucrados en la causa. El niño se encuentra desaparecido desde el 13 de junio pasado. La justicia intenta retomar una investigación sin muchas novedades. Tras la salida de la OMS, Milei también analiza retirar a la Argentina del Acuerdo de París. En una entrevista con el diario francés Le Point, el presidente lanzó críticas al tratado internacional que establece medidas para combatir el cambio climático. El gobierno prohibirá los tratamientos de cambio de género para menores de 18 años. Lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni. Tampoco se permitirán los traslados de cárceles a quienes se autoperciban diferente. Causa Seguros declaró el último imputado y ahora el juez puede definir si procesa a Alberto Fernández. La indagatoria de Carlos Soria, exdirector de Nación Seguros, se realizó por Zoom desde España. Empezó a correr el plazo para definir la situación procesal de los 39 imputados. El viernes se define si Ercolini sigue a cargo de la causa. El gobierno busca darle media sanción a la suspensión de las PASO, pero tiene como desafío lograr el quórum.
Si oficialismo y aliados logran dar inicio a la sesión en diputados citada para este mediodía, 129 presentes, sobrarán votos para la aprobación. Estiman 14 horas para tratar 3 proyectos sin contar cuestiones de privilegio. Milei firmará el DNU para salir de la OMS y deberá medir fuerzas nuevamente con la oposición en el Congreso. El presidente deberá derogar la ley a partir de la cual el país se incorporó al organismo, pero en el PRO y la UCR hay posiciones divididas. Resumen, noticias al instante. Se creó el registro único virtual. Se habilitó la inscripción de autos 0 kilómetro de manera remota. La medida buscará agilizar los procesos burocráticos, ya que el trámite comenzará a estar disponible digitalmente. Con la baja de retenciones en marcha, Caputo recibe a la mesa de enlace. El encuentro se había pedido antes de la definición del gobierno de bajar los derechos de exportación. Mejora el escenario económico para el campo, que además recibió lluvias en las últimas horas que frenarían el deterioro de los cultivos bajo sequía. Subsidios a la luz y el gas. Los usuarios residenciales pueden realizar la inscripción en el RACE para solicitar la subvención o actualizar sus datos en caso de haberlo completado. Los hogares beneficiarios tendrán un descuento en el precio de la energía que pagan en sus facturas. Hay expectativa por los anuncios del Fondo Monetario sobre un nuevo acuerdo. La vocera del organismo, Julie Kozak, brindará este jueves la tradicional conferencia de prensa que fuera suspendida la semana pasada. Se especula que puede haber alguna precisión respecto a los tramos finales de las negociaciones por un nuevo acuerdo. Comienzan las primeras audiencias para definir los nuevos aumentos. Mañana las empresas distribuidoras y exportadoras de energía eléctrica se reúnen con el ENRE para discutir la revisión quinquenal de tarifas. Además, se tratarán las actualizaciones del boleto de colectivos, subte y peajes porteños. Por su parte, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene por delante 3 audiencias públicas para tratar los nuevos cuadros tarifarios que aumentarán 10% desde marzo. Los encuentros se llevarán a cabo mañana y el lunes próximo. Subsidios a la luz y el gas. Los usuarios residenciales pueden realizar la inscripción en el RACE para solicitar la subvención o actualizar sus datos en caso de haberlo completado. Los hogares beneficiarios tendrán un descuento en el precio de la energía que pagan en sus facturas. El gobierno evalúa desregular el mercado inmobiliario. El Ministerio de Desregulación analiza que la colegiación deje de ser obligatorio para las inmobiliarias y que existan nuevos agentes dedicados a la actividad a los que se les exige una capacitación, pero no la colegiación obligatoria. Se espera un decreto en los próximos 45 días. Resumen, noticias al instante. Donald Trump firmó un decreto que busca prohibir a mujeres trans participar en deportes femeninos. Con esta orden ejecutiva, la guerra contra el deporte femenino ha terminado, afirmó el presidente republicano. El exministro de Interior de Siria se entregó ante el gobierno de Ahmed al-Sarraj. Mohamed Ibrahim al-Shar, quien ocupó el cargo entre 2011 y 2018, fue una figura central en la respuesta del régimen de al-Assad contra las protestas que desataron el conflicto interno. Represión en Nicaragua. La policía reiteró su lealtad a Ortega y se comprometió a perseguir a las voces disidentes. Los oficiales de seguridad que responden al régimen aseguraron que trabajarán para evitar que se produzca otro intento de golpe de Estado como el que aseguran que ocurrió en 2018. Marco Rubio no asistirá a la cumbre del G20 en Johannesburgo debido a la agenda antiestadounidense de Sudáfrica. Mi trabajo es promover los intereses nacionales de Estados Unidos, no malgastar el dinero de los contribuyentes ni mimar el sentimiento antiestadounidense, expresó el secretario de Estado. Netanyahu habló sobre la iniciativa de Donald Trump para Gaza. El primer ministro de Israel brindó una entrevista en la que se refirió al futuro de la franja, donde aún hay más de 80 rehenes, esperando que se concreten los planes de cese del fuego e intercambio de prisioneros con el grupo terrorista Hamas. Hasta aquí, el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Aquí comienza otra emisión de Buenos Aires no duerme. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien en este jueves 6 de febrero, que tiene una mínima de 22 grados y una máxima
de 36, día de verano pleno. Pero hoy vamos a estar recorriendo la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a ir al barrio de Floresta, vamos a hablar qué sucedió en un día como hoy con las efemérides y como siempre la agenda cultural para que recorran la ciudad de Buenos Aires. No se olviden de suscribirse a nuestro canal AM 1230 Creativa que transmite para la ciudad de Buenos Aires, para Argentina y para el mundo. No se vayan y acompáñenme. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Tranqui, prepárate algo con mucho hielo y escucha la música más fresh de la temporada. AM 1230, Creativa. Efemérides de un día como hoy, 6 de febrero. En el año 337, en Roma, Julio I es elegido papa. En 1190, en Norwich, Inglaterra, todos los judíos de la ciudad son asesinados en sus casas debido a que se les atribuyó erróneamente el asesinato del niño Guillermo de Norwich, 1132-1144. En 1482, en Sevilla, tiene lugar el primer auto de fe de la Inquisición española. En 1685, Jacobo II se convierte en rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, a la muerte de su hermano Carlos II. En 1778, Francia firmó unos tratados con los Estados Unidos por los que reconoce a la joven nación y se alía con ella en su guerra de independencia contra los británicos. En 1783, en Messina, Sicilia, a las 0:20 de la medianoche sucede el segundo terremoto de una serie de 5 en 50 días, de una intensidad estimada de 6,2 grados en la escala de Richter por el terremoto del mediodía anterior, que se cobró con más de 25.000 víctimas. Muchas familias habían dormido en la playa, donde el tsunami ese día penetró unos 200 metros en la tierra firme y murieron ahogados unas 1.500 personas. En 1818, en Brasil, Juan VI, rey de Portugal, instituye la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villa Viciosa. En 1833, en Estados Unidos, el inventor Samuel Morse presenta en público el telégrafo eléctrico. En 1840, en Nueva Zelanda, se firma el Tratado de Waitangi, considerado como el documento fundacional de ese país. En 1860, en Marruecos, aparece el número 1 del primer periódico de ese país, El Eco de Tetuán, dirigido por el español Pedro Antonio de Alarcón. En 1873, Bolivia y Perú firman un tratado secreto de alianza militar. Historiadores chilenos lo señalan como una de las causas de la Guerra del Pacífico. En 1877, en Chile, se firma el decreto que permite a las mujeres cursar estudios superiores en Chile. En 1880, Joan Paliza descubre el asteroide 212, al que le da el nombre de Medea. En 1885, Italia se hace con el control del enclave etíope de Massaú. En 1887, en Costa Rica, se creó el Liceo de Costa Rica por vía de decreto en el periodo de la presidencia del licenciado Bernardo Soto Alfaro, como iniciativa del licenciado Mauro Fernández Acuña. En 1900, el Senado de los Estados Unidos ratifica la decisión de la Conferencia de Paz de La Haya, en 1899, sobre la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje. En el 1900 también, en el lago Kosova, Alto Tatra, se celebra el Campeonato Europeo de Carreras de Velocidad sobre Hielo. En 1904, en el marco de la guerra ruso-japonesa, Japón rompe relaciones diplomáticas con Rusia. En 1906, en Antofagasta, Chile, sucede la matanza de Plaza Colón. En 1910, en Longchamp, Argentina, el aviador francés Henri Belly lleva a cabo el primer vuelo mecanizado de América del Sur. En 1912, en Medellín, Colombia, se funda el periódico El Colombiano.
En 1913, el gobierno ruso rechaza la moción de los diputados de la Duma a favor de autorizar a las mujeres el desempeño de profesiones jurídicas. En 1915, el buque Alfonso XIII o Alfonso XIII, que transportaba un importante cargamento de café cubano, se hunde frente al puerto de Santander. En 1919, en Luxemburgo, las mujeres obtienen el derecho de voto a partir de los 21 años. En 1921, en Estados Unidos, Charles Chaplin estrena su película, El Chico. En 1922, en Washington, se firma el Tratado de las 9 Potencias, cuyo fin es lograr el respeto a la independencia y a la integridad territorial y administrativa de China. En 1922, en España, desde ese día se exige la asistencia con puntualidad a los funcionarios públicos de todos los ministerios. En 1922, en Roma, Pío XI es elegido papa. En 1926, en España, el rey firma el decreto que instituye la Fiesta Nacional del Libro. En 1926, en Italia, el líder fascista Benito Mussolini acusa a Alemania de una campaña contra Italia, lo que provoca una crisis entre ambos países. En 1926, España y Francia firman un acuerdo de cooperación militar sobre los intereses de ambos estados en la invadida Marruecos. En 1931, en Estados Unidos se encuentra la película Luces de la Oscuridad con Charles Chaplin, se estrena. En 1932, sectores católicos en España protestan contra la orden decretada por el gobierno en retirar los crucifijos de las escuelas públicas, de acuerdo con la secularización de la enseñanza que preconiza la Constitución de 1931. En 1933, en la aldea de Omiakom, en el medio de Siberia, a 470 kilómetros al norte del mar Ojotsk, la temperatura llega hasta 67,7 grados bajo cero. Es el récord mundial de frío en una localidad poblada desde que se registran temperaturas hasta la actualidad. Las temperaturas más bajas del planeta, menos 82 grados bajo cero, se registró en la base Vostok, Antártida. En 1934, en la Plaza de la Concordia en París, mueren 14 personas durante la manifestación de las ligas de extrema derecha. En 1935, en la Unión Soviética, el Congreso de Comisarios confirma a Vyacheslav Molotov como jefe de gobierno. En 1936, en la Alemania nazi, el ministro del Interior del Reich, Wilhelm Bridge, decreta que las instituciones sanitarias y asistenciales lleven a cabo un inventario racial biológico. En 1936, en Madrid, se estrena la comedia Nuestra Natacha, de Alejandro Casona. En 1937, en España, en el marco de la Guerra Civil, se inicia la batalla del Jarama, donde los republicanos se enfrentan a los sublevados del general Francisco Franco. En 1939, los principales dirigentes republicanos españoles, entre los cuales se encontraban Manuel Azaña y Juan Negrín, se refugiaron en Francia. En 1940, el Consejo de Guerra franco-británico acuerda el desembargo de Narvik, Noruega, el apoyo a Finlandia y la ocupación de la mina de hierro de Gällivare, Suecia. En 1941, el general alemán Erwin Rommel es nombrado jefe de Afrika Korps, tropas acorazadas alemanas destinadas a operar en el norte de África. Las tropas británicas y australianas entran en Benghazi, Libia. En 1941, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes rechaza la petición republicana de establecer un límite máximo para las ayudas prestadas a Gran Bretaña. En 1942 llega a Barcelona el vapor Apolo cargado de trigo procedente de Argentina. En 1945, en Londres, se abre la Conferencia Sindical Mundial. En 1945, en Quito, se funda el Club de Fútbol Sociedad Deportiva Aucas. En 1947, el Alto Comité Árabe informa a la ONU sobre su rechazo absoluto a la Resolución 181 que funda el Estado de Israel. En 1947, el capitán de navío Federico Huesalaga Toro inaugura la base naval Capitán Arturo Prat,
dentro de la primera expedición antártica chilena. En 1949, en Barcelona, España, se estrena la película El amor brujo, protagonizada por Ana Esmeralda y Manolo Vargas. En 1957, en el sitio de pruebas de Nevada, en el marco de la Operación Ranger, Estados Unidos detona la bomba atómica Fox de 22 kilotones. En 1952, en el Reino Unido, Isabel II se convierte en la reina al morir su padre, Jorge VI. En 1953, en el Teatro Alcázar de Madrid, se estrena la comedia El caso de la señora estupenda, de Miguel Miura. En 1953, en España, la reforma del bachillerato conduce a una separación entre las ciencias y las letras. En 1954, desde Estados Unidos, zarpa el primer envío de armas para España. En 1956, en los Estados Unidos, se realizan protestas racistas por la entrada de la primera estudiante negra en la Universidad de Alabama. En 1957, las empresas alemanas sucesoras de los laboratorios Farben se comprometen a pagar indemnizaciones a los prisioneros judíos de los campos de concentración. En 1958, en el aeropuerto de Múnich-Riem se estrella el avión en el que viaja el equipo de fútbol Manchester United Football Club, causando la muerte de 24 personas, entre ellas 8 jugadores del equipo. En 1958, en Liverpool, Inglaterra, el músico Paul McCartney le presenta a John Lennon a George Harrison. En 1960, el gobierno español garantiza derechos de concesión a 6 compañías estadounidenses para explorar eventuales yacimientos petrolíferos en la región del Sahara, invadida por España. En 1961, Manuel Fraga Iribarne es nombrado director del Instituto de Estudios Políticos, que fue un organismo público español activo principalmente durante el régimen de Franco. En 1965, en Vietnam del Norte, Aleksey Kosygin, primer ministro soviético, es recibido por el presidente Ho Chi Minh. En 1965, en Cajón del Maipo, región metropolitana de Santiago de Chile, se estrella el vuelo 107 de LAN Chile, cobrándole la vida a sus 87 ocupantes, considerado así el peor accidente en la historia de la aviación chilena. En 1966, en Costa Rica, vence en las elecciones generales el candidato derechista José Joaquín Trejo Fernández. En 1967, el primer ministro soviético Alexei Kosygin llega al Reino Unido en visita oficial. En 1967, en España se han presentado hasta el momento 599 reclamaciones por el accidente de Palomares. En 1968, en España, un acertante de 14 resultados en la quiniela Gabino Moral cobra 30 millones de pesetas. En 1972, 17 personas muertas y 60 heridas al caer al río 2 autobuses de Zaragoza y Sevilla. En 1973, en Argentina, el dictador Alejandro Agustín Lanusse impide al expresidente democrático Juan Domingo Perón el retorno al país. En 1973, en Toronto, Canadá, comienza la construcción de la Torre CN. En 1974, la isla de la Granada se independiza del Imperio Británico. En 1976, en Washington, Estados Unidos, Carl Cochian, presidente de la empresa Lockheed Corporation, admite que el Senado paga $3 millones que, debido a la inflación que devalúa el dólar estadounidense, equivalen a 14 millones en el 2021 en sobornos al primer ministro japonés Kakukei Tanaka, 1918-1993. En 1976, en España, la Dirección General de Seguridad suspende los recitales de Raimon. En 1977, un referéndum ratifica como presidente vitalicio de Paraguay al general Alfredo Stroessner. En 1977, en Rodesia, guerrilleros asesinan a tiros a 7 miembros de una misión. En 1979, en Pakistán, es condenado a la horca el ex primer ministro Zulfikar Ali Bhutto.
En 1981 aparece asesinado José María Rián, ingeniero jefe de la central nuclear de Leismos, Iberburgo, secuestrado por la banda terrorista ETA militar el 29 de enero anterior a ese año. En 1981, en Palma de Mallorca, comienza el segundo congreso de UCD. En 1983, en Bolivia, la política detiene al genocida nazi Klaus Barbie, que será trasladado al fuerte Montclús, Francia, para ser juzgado como autor de los crímenes cometidos por fuerzas alemanas bajo su mando en la Segunda Guerra Mundial. En 1984, Beirut es ocupado por las milicias cristianas. En 1986, en el centro de Madrid, un comando de la banda terrorista ETA asesina al almirante Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto, a su chofer. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. El 6 de febrero se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Esta fecha fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2012. También se celebra el Día del Optimista, que es organizado por Optimist International, una organización de servicio mundial radicada en Kentucky, Estados Unidos. Además, en un día como hoy, en 1911 nace el actor y político estadounidense Ronald Reagan, que fue presidente de Estados Unidos entre 1981 y 1989. En 1912 nace la fotógrafa alemana Eva Braun, quien fue pareja y esposa de Adolf Hitler. En 1916 muere el poeta y periodista nicaragüense Rubén Darío. Y en 1918 muere el pintor austríaco Gustav Klimt. He pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Ir caminos de desandar. Pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. Pero no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz.
y en estas calles que tienen ese no sé qué de Buenos Aires, nos vinimos hasta el barrio de Floresta. Es un barrio ubicado hacia el oeste de la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina. Situado en la Comuna 10, su día es el 29 de agosto, cuando en 1857 estacionó la locomotora La Porteña, en el paraje La Floresta. Durante muchos años fue solo un área de quintas y lagunas, formadas por el arroyo Maldonado y por las lluvias donde se practicaba la pesca. El ferrocarril oeste de Buenos Aires llegó en el año 1857 y en esa estación se la denominó La Floresta. La estación tuvo 3 nombres. El 10 de agosto de 1888 cambió su nombre por el de Vélez Sarsfield y se llamó así, hasta el 10 de febrero de 1944 en que se la denominó nuevamente Floresta. Sin él la tomó artículo, es decir que es solamente Floresta, no La Floresta. La estación cabecera de este ferrocarril estaba donde hoy está el Teatro Colón. De Floresta partió el primer colectivo que aún recorre la avenida Rivadavia, desde la calle La Carra hasta Primera Junta, aunque el punto de partida actualmente hoy esté dentro de los límites del barrio Vélez Sarsfield. El nombre del barrio de Floresta, según algunos autores, surge de una evolución en el uso de esta palabra. En la época en que el barrio estaba a las afueras de la ciudad de Buenos Aires y en los suburbios de San José de Flores, el paraje era conocido con el nombre de La Floresta, justamente por la abundancia de la vegetación donde abundaban las plantas, los árboles y las flores. Mucha de estas arboledas crecía en las cercanías de los arroyos Maldonado y Sildáñez, hoy entubados los dos. Según otros, se llamó así porque en este barrio, que en el siglo XIX estaba situado en los suburbios de Buenos Aires, existía un local público de diversiones de propiedad de un señor Soldati que se llamaba Kiosco de la Floresta, ubicado en la mitad de la cuadra del pasaje Chilecito entre la calle Bahía Blanca y la calle Joaquín de González. Era un bar-café donde por la noche se sumaban la música tanguera y prostitutas que lo hacían aún más animado. Luego, cuando en 1855 comenzó el proyecto del primer ferrocarril argentino, se decidió que su estación terminal estaría en el paraje de La Floresta, a 2 kilómetros de San José de Flores. Al no haber nada en esa terminal, los creadores del proyecto construyeron junto a la estación un pequeño restaurante conocido como el Kiosco de La Floresta, donde hoy se levantan los edificios del pasaje Chilecito entre las calles Bahía Blanca y Joaquín B. González. Este bar era atendido por su dueño, el señor Soldati, como dijimos anteriormente. Durante las noches y fines de semana se llevaban a cabo bailes y muchos visitantes podían entretenerse junto a chicas que iban por allí. Quienes viajaban en el tren al oeste nada encontraban una vez que pasaban el pueblo de San José de Flores. Iban a la estación siguiente para pasar un buen rato en el Kiosco de La Floresta. El nombre recibe su oficialización el 29 de agosto de 1857. El ferrocarril del oeste, en su viaje inaugural, transformó la estación La Floresta en el final de su recorrido. Floresta también fue cuna de radiotelefonía en Buenos Aires. Hubo muchas estaciones radiofónicas y estaciones de radioaficionados. Una de ellas, surgida en 1925, fue la emisora LOZ, Radio Sudamericana, actual Radio Mitre, que comenzó a transmitir en una de las habitaciones de la casona de la familia Hamberberg, la cual aún se mantiene en pie en la calle Mercedes 284, pegada a la casa donde vivió el poeta Baldomero Fernández Moreno. ¿Se acuerdan? De 60 balcones y ninguna flor. Allí se congregaban figuras destacadas de la escena como los actores Florencio Parravicini, Roberto Casaubon o la cantante Ada Falcón, el violinista León Fontova y la guitarrista María Luisa Anido, entre otros. Desde la emisora se transmitían las secuencias del campeonato de box y se informaba
lo concerniente a los remates de hacienda de los Mataderos de la Tablada y del barrio de Liniers, que está a 3 kilómetros al oeste. También transmitían los partidos de fútbol del barrio. Y hay personajes famosos vinculados con el barrio. José Colangelo, pianista, arreglador y compositor de tango, nació en la calle Donizetti. Algunas de sus obras son Todos los sueños, A la Guardia Imperial, Fortín Cero, entre otras. También Laura Benadiva, historiadora especializada en la metodología de la historia oral. Roberto Al, escritor porteño, caminante de sus calles, recuerda en una de sus aguafuertes porteñas una casa inconclusa en la calle Laguna. Gabino Ezeiza, payador, quien habitó en una pequeña casita en la calle Azul 92. Doctor Fernández Moreno, médico de los honorables vecinos de Floresta, padre del poeta Baldomero Fernández Moreno. Hermano Fresedo, destacados músicos que formaron una orquesta que luego sería muy conocida. Se iniciaron en la calle Paulín, situado en el Café Paulín, situado en la avenida San Martín. También Juan Belich y Mario Licase, letrista y músico respectivamente, autores en Un rincón de Floresta, tango que se refiere a este barrio porteño. También Ferruccio Catelani, en la calle Chivilcoy 453 vivió, era concertista de violín y daba clases de música en la Sociedad Italiana. Eduardo Gudiño Keffler, escritor, quien en su novela titulada Será por eso que la quise tanto, describe la Plaza Vélez Sarsfield. Oscar Hermes Villoldo, este escritor también, y habla del barrio. Elías Cárpena, también él escribe sobre Floresta. Mitch Hamed, actor y mediático de amplias apariciones en TV, nació y vivió hasta el año 1980 en la esquina de Morón y Sanabria. Mariano Pelufo, conductor, locutor y animador de televisión. Elizabeth Bernacchi, locutora de radio. Los artistas plásticos Antonio Puglia, Gabriel Aliebón, Francisco Lavecchia, Bastelli Mauricio, Valdimiro Melgarejo Muñoz y quien fuera creador del Museo del Grabado, Oscar Carlos Pécora. Juan Falú, guitarrista y compositor argentino de folclore. Bueno, todos estos personajes de diferentes actividades, pero a la vez famosos y también del arte, vivieron en este barrio de Floresta. Creativa, AM 1230. En 1988, Argentina y Brasil invitan a Uruguay a incorporarse al futuro mercado común argentino-brasileño. En 1989, 30.000 soldados soviéticos abandonan Afganistán mientras la capital, Kabul, queda sumida en el caos. En 1989, en el Congreso Español se disuelven las agrupaciones de la Democracia Cristiana y del Partido Liberal. En 1989, el presidente argelino Chadi Bagdedit visita al rey Hassan II después de muchos años de críticas relaciones. En 1992, en Madrid, la banda terrorista ETA asesina a 3 capitanes, un soldado y un funcionario civil. En 1993, Bélgica se convierte en Estado federal. En 1994, en Finlandia, el socialdemócrata Matti Ahtisaari gana las elecciones presidenciales. En el 1995, Arantxa Sánchez Vicario se convierte en la primera española que encabeza la lista de las mejores tenistas del mundo. En 1996, en el Océano Atlántico, frente a las costas de la República Dominicana, se estrella el Boeing 757 de las aerolíneas turcas. Mueren 189 personas. En 1998, en Córcega, 2 terroristas asesinan al prefecto de Estados Unidos francés Claude Erinac tras la ruptura de la tregua armada anunciada por el Frente de Liberación Nacional Corso. En 1999, en Kosovo, el presidente francés Jacques Chirac inaugura la cumbre para las conversaciones de paz. En el 2000, en México, la Policía Federal Preventiva irrumpe en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UNAM para exigir un paro de labores iniciado por el Consejo General de Huelga desde el 20 de abril de 1999 y arrestar a poco más de 700 estudiantes universitarios.
En el 2000, en el ejido Almería, miles de españoles atacan violentamente a los inmigrantes que habitaban en la región. En el 2000, la socialdemócrata Tarja Halonen vence en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales finlandesas al centrista Esko Aho. En el 2001, en Israel, Ariel Sharon, líder del Likud, derrota a Ehud Barak, laborista, y se convierte en el primer ministro. En el 2002, Alfredo Bieron, Enrique Oran Pamuk y Christopher Hein ganan el premio italiano Gisane Cavour en el 2002 de narrativa extranjera. En el 2002, en la Clínica Universitaria de Navarra, España, un equipo médico realiza el primer implante de células madres en este país para regenerar un corazón infartado. En el 2003, en el Hospital de La Paz de Madrid, un equipo médico logra trasplantar un aparato digestivo completo, estómago, duodeno, intestino delgado, páncreas e hígado, además a un riñón, a un adolescente de 16 años que padecía pseudo-obstrucción idiopática crónica. En el 2004, en Rusia, un ataque suicida en el metro de Moscú mata a 40 personas y hiere a otras 129. Se culpa de los hechos a grupos separatistas chechenos. En 2004, en Alemania, el canciller Gerhard Söder dimite como presidente del SPD. En 2004, en España, el Ministerio de Sanidad y Consumo prohíbe la venta de 197 medicinas naturistas, calificándolas como tóxicas. En el 2004, en el suelo de la barroca iglesia del Salvador en Sevilla, un grupo de arqueólogos halla 400 tumbas del siglo XVIII. Los arqueólogos buscaban los restos de una antigua mezquita. En 2005, en Bagdad, la insurgencia iraquí secuestra a 4 ingenieros egipcios. En el 2006, en Canadá, Stephen Harper, del Partido Conservador, se convierte en primer ministro. En 2006, en los Estados Unidos, Ben Bernanke presta juramento por primera vez como presidente de la Reserva Federal en sustitución de Alan Greenspan. En el 2006, en Zaragoza, 3 terroristas de los Grapo asesinan a una empresaria y hieren a su marido en un tiroteo iniciado tras exigirles dinero. En el 2006, en España, Luisa Castro gana el premio Biblioteca Breve con la novela Segunda Mujer. En el 2006, en Chile, Liceo Manuel Barros Borgono pasa a ser Monumento Nacional de Chile. En el 2016, en Taiwán, se registra un terremoto de 6,4 grados, mueren más de 120 personas e hieren más de 700 personas y desaparece una persona. En el 2018 se lanza el primer vuelo de prueba del Falcon Heavy de SpaceX, con un vehículo Tesla Roadster en su interior conduciéndolo al espacio. Después se logra la hazaña de aterrizar en booster del cohete haciéndolo reutilizable. En el 2020 se derrumba parte de un vertedero en la localidad vasca de Zaldívar, dejando 2 fallecidos. Meses después se encuentran restos óseos de Alberto, pero no de Joaquín, que eran las 2 personas que desaparecieron en ese derrumbe, Alberto Soluce y Joaquín Beltrán. En el 2020, la selección de fútbol de Senegal se consagró campeona de la Copa de África de las Naciones de 2021 al derrotar por penales en la final a la máxima ganadora del torneo, Egipto. Ese título significó el primero para Senegal. En el 2022, en Costa Rica se llevaron a cabo las elecciones presidenciales para elegir el 49º presidente de la República para el periodo 2022-2026. También en el 2023, en la provincia de Turquía, un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter causa más de 41.000 muertos y más de 120.000 heridos, repercutiendo también en Siria, Armenia y Chipre y otros países cercanos. La provincia es Kahramanmaraş.
Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Y seguimos recorriendo el barrio de Floresta y vamos a hablar de sus calles, principales calles, esquinas famosas y puntos de encuentro. Avenida Rivadavia tiene algunos edificios de departamento y comercios especializados en la venta de muebles y antigüedades. Tiene varias confiterías bailables que abren desde la medianoche hasta bien entrada la mañana. Muy frecuentadas los fines de semana por los jóvenes del lugar. Una de estas discotecas fue antes el Cine Teatro Fénix, en la esquina de dicha avenida con la calle Pergamino. En el Teatro Fénix los viernes eran exclusivos para los gays y lesbianas, donde se realizaba la famosa fiesta Plop, que terminó por mudarse a Colegiales en mayo del 2009. Después tenemos la avenida Juan Bautista Alberdi. Es más tranquila y sencilla que la anterior y sus comercios venden todo tipo de griferías, sanitarios, etc. Allí permaneció funcionando por largos años el concurrido Cine Canadian. En la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Pergamino fue muy famoso el Circo de Floresta, que durante años entretuvo a los habitantes. Luego se levantó allí una importante sala de espectáculos que desapareció. Aún se mantiene su arquitectura como testimonio del pasado. También está el Andén Tambero, la historia de la estación Floresta. Está ligada a la recepción del tren lechero y se conserva sobre la vía norte, casi al extremo del este de la estación, calle Joaquín B. González, el correspondiente andén de descarga. También está el Instituto Roca de Menores, Segurola y Juan Agustín García. También en el oeste porteño, muchas de las calles que son paralelas que cruzan en Floresta, tal es el caso de Mercedes y Segurola, esto se produce en el paso a nivel del ferrocarril, a una cuadra de la estación. Los cruces producen diagonales que permitan mejoras, perspectivas arquitectónicas a la hora de construir en ellas. De un lado de las vías, hacia Rivadavia, se levanta uno de los primeros edificios en la altura del barrio, y del lado norte de las vías un pequeño edificio de 2 plantas de estilo italiano. La calle Bacacay, entre San Nicolás y Bahía Blanca, nos muestra una gran cantidad de estilos arquitectónicos que dan cuenta de un gran legado social y de una rica historia. La fábrica de hielo y manteca La Morocha, en la esquina de Avenida Avellaneda y la calle Mercedes, fue una de las primeras fábricas de hielo de Buenos Aires, fundada por Juan Casagrande el 13 de diciembre de 1913. Corre peligro de demolición ya que fue cerrada. También está la esquina Los Pibes de Floresta, cita al noroeste de la intersección entre la avenida Gaona y la calle Bahía Blanca. Declarada sitio histórico por la legislatura de la ciudad, conmemora los hechos sucedidos en la masacre de Floresta. Y como todo barrio, bien barrio, como es Floresta, tiene clubes de fútbol, por supuesto. Y uno de ellos es el Club Atlético All Boys. Es la institución deportiva que representa al barrio y la más prestigiosa de la Comuna 10. Futbolísticamente milita en la segunda división de Argentina y está actualmente ubicado en el barrio de Montecastro, en la avenida Álvarez Jonte al 4100, donde tiene la sede y el estadio de fútbol. Las primeras ideas de fundar un club de fútbol en el barrio surgieron en Floresta a mediados de 1912. Ahí, en el domicilio del señor Vicente Cincota, ubicado en la calle Bogotá 4158 entre Segurola y Belén, a pocos días de haber resuelto la formación de su proyecto, se trasladó a pocos metros de ese domicilio, donde se encontraba la Quinta Fani de los hermanos Bonani, ubicada entre las calles Goya, Bacacay, Bogotá y Belén. El 15 de marzo de 1913, en la mencionada quinta se procedió a la firma y virtual fundación del Club Atlético All Boys. El nombre All Boys Athletic Club fue sugerido por Jerónimo Cifredi y respondía a la tradición de llamar a los clubes con nombres ingleses. También está en Floresta el Rugby Club. Con trabajo y esfuerzo y perseverancia se pudo fundar el 3 de septiembre del 2005. A esta altura
parece destinado al éxito y al crecimiento. Desarrolla sus prácticas y entrenamiento en el Parque Avellaneda, categorías inferiores, y en el anexo Los Albos adultos mayores. Disputa en el grupo cuarto de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Además, por Floresta también se encuentran bibliotecas y centros culturales. Biblioteca Hilario Ascasubi, también está el Centro Cultural Baldomero Fernández Moreno y el Centro Cultural Yukio Mishima. También hay plazas, ferias, la Plaza del Corralón en La Manzana, que está entre las calles Gualeguaychú, Sanabria, Morón y Avenida Gaona, en construcción desde 2016. Está la Plaza Vélez Sarsfield, es la plaza histórica del barrio, fue proyectada ya por 1880, está ubicada entre las calles Bahía Blanca, Chivilcoy, Bogotá y Avenida Avellaneda. En la legislatura porteña hay un proyecto de ley que prevé cambiar el nombre de la Plaza Vélez Sarsfield por el de Héroes de Malvinas. En la Plaza Ciudad de Udine, entre Margariño Cervantes, Chivilcoy, Mercedes y Camarones. También está esta plaza, que obviamente debe ser fundada por la colectividad italiana, con ese nombre Udine, que es una ciudad de Italia. También está el Polideportivo Pomar, ubicado en la intersección de las calles Mercedes, César Díaz, Camarones y Chivilcoy. Y tiene iglesias. La parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria constituye un verdadero hito de Floresta y está ubicada en la calle Bahía Blanca, muy cerca de la avenida Avellaneda. Es de estilo neogótico germano y en ella se venera la imagen de Nuestra Señora de Bonaria y a los santos Cosme y Damián, patronos de la salud. Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, de estilo moderno, se encuentra en la calle Pergamino 63. Tiene 3 niveles diferentes y un Cristo crucificado colgado del techo sobre el altar mayor.
take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to Agenda cultural. El Museo Benito Quinquela Martín, visita articulada de este museo, Pasión de Multitudes. El Museo Benito Quinquela Martín y el Club Atlético Boca Juniors realizan este recorrido guiado que supone una experiencia de descubrimiento de parte del ADN social y cultural del barrio, de la Boca, que trascendió al mundo. No se lo pierdan. Próxima fecha, jueves 6 de marzo a las 14 horas. Se suspende por lluvia. Actividad gratuita con inscripción previa, completando el siguiente formulario: visitas articulados MB-QM-CAF, es decir, CABG. Así que cupos limitados, lo estoy avisando con anticipación, y pueden recorrer no solamente el museo, sino el Club Atlético Boca Juniors. Pasión de Multitudes. De miércoles a domingo para los peques, en el Museo de la Casa de Irurtía, Naturaleza Animal. Con mucha alegría sumamos una nueva guía educativa para que puedas disfrutar, conocer la muestra de Yolanda Posetti. Podés leerlo y descargarlo desde el Linktree en nuestro bio. Podés ver las esculturas de nuestra fauna nativa en el jardín del museo en los siguientes horarios: de miércoles a viernes de 10 a 18, de sábados y domingos de 11 a 19. Te esperamos. Cuadernillo digital para niños y niñas, Naturaleza Animal. Podés leer o descargarlo gratuitamente, así que no se lo pierdan. Y como siempre está el Ecoparque de Buenos Aires, entrada gratis. El Ecoparque de Buenos Aires es el lugar para disfrutar del aire libre y aprender de la flora y fauna de nuestro país. Hay talleres de visitas guiadas y actividades abiertos de martes a domingos y feriados de 10 a 18. El ingreso cierra a las 17:15. Esto está en Avenida Las Heras y Avenida Sarmiento, Plaza Italia, o por Avenida Libertador y Avenida Sarmiento. Ver más información en la página. Así que bueno, no se pueden perder esta experiencia de ir al Ecoparque. Hemos llegado al final de esta emisión de Buenos Aires no duerme, con un montón de cosas. Hablamos de las efemérides del día de hoy, paseamos por Floresta y además también les di la agenda cultural. Los espero en la próxima emisión acá en AM 1230 Creativa. Mi nombre es Silvia Sapia y saben que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.